Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas y a los colombianos que nos escuchan. Colombia acaba de asistir a la que a mi juicio es la más grande protesta social de la historia de Colombia. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes por la cantidad de ciudadanos que han participado. 185 municipios del país protestaron el 21 de noviembre. Bueno, y lo cierto es que ahí todavía siguen las movilizaciones expresándose de una u otra manera. A mi juicio, es la protesta social más grande de la historia de Colombia, pero bueno, si no lo fuere, es inmensa. El país está sacudido, impresionado por la realidad de lo que ha sucedido. Es la primera cosa que quiero enfatizar, porque aquí entonces aparece una discusión. ¿Y por qué es tan grande esa movilización? Bueno, yo creo que cualquier actitud de mediana sensatez debe empezar por reconocer que tiene que haber un descontento social inmenso para que una movilización de ese tamaño se dé. Eso no tiene otra explicación. Podrán inventar los cuentos que quieran inventar para falsificar la realidad, pero eso es un reflejo de un descontento social inmenso, como puede ser el mismo que se viene presentando en Chile. Y eso que el presidente Duque y sus amigos hicieron hasta lo imposible por sabotearla, falsificando la verdad, exagerando, metiendo miedo, enredando, cargando de odio a la gente, que es lo único que hacen realmente bien hecho. Y así todo, la gente pasó por encima de eso. Pasó por encima de eso. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la realidad que tenemos. Después de la protesta, entonces han venido intentando meternos el cuento que aquí no hubo una protesta social, sino que aquí lo que pasó fue que hubo unos desmanes y unos daños a la propiedad pública y privada, y pusieron el foco del lente sobre eso para negar lo otro. Son esos especialistas que uno conoce por ahí que ven 10.000 palos de café sembrados en un lote y hay una mata de plátano en el lote, y entonces no ven un cafetal sino un platanal, para poder tergiversar y falsificar las cosas. Desmanes que no tienen nada que ver con la organización del paro ni con los organizadores del paro. Miente en Colombia el que diga que quienes dirigieron ese paro y quienes hemos estado defendiéndolo promovimos actos contrarios a una protesta civilizada y pacífica. Es la indignación de la gente lo que se expresa, y es principalmente la indignación de los jóvenes. Claro, yo estuve, y muchos que no somos jóvenes hemos estado orgullosamente participando en las movilizaciones. Creemos que ese es un derecho democrático que ejercemos, pero esto es principalmente una lucha de jóvenes. Entonces veamos brevemente cómo les está yendo a los jóvenes en Colombia, a ver si fue que se chiflaron y no distinguen las maravillas del país que les han ofrecido, no solo este gobierno, los anteriores, todos iguales de malos. Desde 1990 en Colombia hay una política de destrucción del aparato productivo, de acabar con el agro, de acabar con la industria, de concentrar la riqueza, de desnacionalizarla, de empobrecer más a los pobres, de empobrecer a las clases medias. Esto no es una casualidad, no. Aquí hay unos que llevamos 30 años diciéndoles están destruyendo a Colombia y están destruyendo a Colombia. Y eso es lo que está pasando. Y se les alborotaron los jóvenes que se mamaron, como se dice coloquialmente. Y muchos no tan jóvenes se mamaron de lo que está pasando. 550.000 jóvenes, hombres y mujeres, ni estudian ni trabajan porque no pueden. 18% de desempleo juvenil de hombres y de mujeres. 18%. Cerca del doble en números redondos que el desempleo nacional. 394.000 endeudados con el ICETEX, porque les cambiaron el derecho a una educación gratuita por un crédito usurero del capital financiero. Y además saben que cuando se gradúen no van a tener empleo, o si lo tienen va a ser tan malo que el pago de esas deudas va a ser un sufrimiento. Estas son las realidades que estamos padeciendo. Los neoliberales dicen que es que quieren mucho a los niños y a los jóvenes, pero resulta que echan del trabajo a los padres de esos niños o de esos jóvenes, o no les dan empleo. 72% de los colombianos entre desempleados y en la economía del rebusque, y eso es por supuesto tragedias para los jóvenes.
En el caso de las mujeres, para poner un ejemplo, el maltrato laboral a las mujeres es inaceptable. Todo el abuso del poder de los que mandan en Colombia descargado sobre las condiciones laborales de las mujeres. Ustedes saben que se ha ido volviendo normal en el sector educativo que a los profesores los contraten apenas por 10 meses al año y tengan que ver cómo del pago de 10 meses viven 12. La próxima vez que vayan a una EPS, pregúntenle a los médicos y a las médicas cuáles son las condiciones laborales para que vean la infamia de lo que está pasando allí. Cómo incluso los obligan a violar su juramento médico, prohibiéndoles que receten lo que deben recetar. Ese es el país en el que estamos. Ese país no nos lo inventamos nosotros. Vayan a las zonas rurales y vean la indignación de los campesinos y de los empresarios incluso ante un país que importa la comida que ellos podrían producir. 14 millones de toneladas de productos del agro se están trayendo desde el exterior porque aquí hay unos señoritos que tienen montado el negocio de la intermediación. Esa es la realidad. ¿O no es la realidad? Y miremos hacia el caso de la industria. ¿No les prometió el doctor Duque a los confeccionistas colombianos que iba a controlar las importaciones asiáticas y apenas ganó, les puso conejo? Esas son las realidades que están ahí. Casi todas mujeres, las del desempleo del sector textil confecciones, 600.000 empleos perdidos en los últimos años. Es hambre lo que hay en este país. Es sufrimiento de todos los tipos, miseria, pero no de todos. Tenemos el cuarto país más desigual socialmente hablando del mundo y el segundo del continente americano, que es el continente más desigual del mundo. ¿Y esto qué empezó ayer? No. Ustedes, los mismos con las mismas, desde César Gaviria para acá, todos los presidentes, incluidos todos los presidentes, han desarrollado esta política contraria al progreso del país. Contraria al progreso del país. Un país que se precia de ser capitalista y tiene una economía de miserables $6.400 de producto per cápita. Ese es el país en el que estamos, el país que ustedes han construido, cada vez más entregado a los intereses de los extranjeros. O ahora nos van a decir que no es así, que eso también son mentiras de nosotros. No mangonea la economía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y el BID donde trabajó el doctor Duque, y eso le debió haber pesado mucho en su hoja de vida para ese cargo. Todo esto que está sucediendo no está diseñado por la OCDE, por la OCDE. Todo esto, y son las realidades, y que nos estamos inventando las cosas. No, señores ministros, ustedes saben que hay una presión de los organismos internacionales de crédito para que aquí se haga otra reforma laboral y otra reforma pensional. No nos crean bobos, no nos tratemos como idiotas, nosotros los respetamos a ustedes en ese sentido. ¿No dijo el doctor Carrasquilla la frase célebre de que aquí solo se podrán pensionar con lo que ahorren? ¿Y eso qué quiere decir en buen romance? Es que nosotros estudiamos las cosas. Eso quiere decir que en Colombia, con esa fórmula, las pensiones no serán superiores. Hacia adelante, para una cantidad inmensa de jóvenes, para todos ellos, superiores al 25% del promedio de los ingresos de los últimos años. Eso es hambre, eso es miseria, eso es en parte la protesta chilena. Esas son las realidades que estamos padeciendo. No están cocinando otra reforma laboral. Llevan 7 desde 1990, todas contra los trabajadores, porque a los genios que manejan a Colombia, a las transnacionales, no entienden sino una manera de resolver los problemas: hagan más pobres a los pobres. Este es un país que cuando ve un pobre acomodado, alguien que no se está muriendo de hambre, alguien de la clase media, porque se la montaron a la clase media, llaman a la policía sospechoso. Miren uno que no se está muriendo de hambre y nos vienen a hacer demagogia barata aquí, diciendo que les duelen mucho los pobres. Paja, no les duelen los pobres, porque si les dolieran los pobres no gobernarían como han gobernado, no tendrían un capitalismo de $6.000 de producto per cápita, no tendrían un capitalismo con las desigualdades que tenemos, no tenían un capitalismo corrupto, putrefacto, como es el capitalismo que funciona en Colombia. Esas son las realidades. Entonces no nos vengan aquí a sacar pecho y a reclamar. No, pues pobrecitos tan inocentes, ¿cómo se atreven a reclamarles? ¿Cómo se atreve a que en Colombia haya movilización? Estas son las realidades o no son las realidades. ¿Cuál cifra de la que haya dado es falsa? ¿No viene una reforma pensional?
No viene una reforma pensional. ¿Contra quién? Contra la clase media. Pero es que aquí clase media resultó ser el que se gane un salario mínimo o 2 salarios mínimos. Y entonces la gran gracia es que van a hacer otra cosa distinta para producir carne de urna, porque les fascina el clientelismo, les fascina el asistencialismo, porque vuelven, doctor Carrasquilla, y usted lo sabe, a los pobres carne de urna, dándoles por ahí algún auxilio de menor cuantía, pero que claro, en la miseria y en la tragedia nacional produce votos a granel. Entonces resulta que nosotros no estamos de acuerdo con eso y los jóvenes de Colombia están mamados con eso. Senador. Para que concluya, senador. Distinto a este, como otros que existen en el mundo. Es que aquí también nos quieren meter el cuento de que es que esto tiene que ser así. No, no tiene que ser así, es así porque lo han mal gobernado, destruyendo el agro, destruyendo la industria, generando monopolios, entregando el país a las transnacionales, endeudándola hasta la camisa, destruyendo la potencialidad de Colombia de crear riqueza. 4.700.000 colombianos en el exterior se fueron porque no tenían oportunidades y allá los reconocen como grandes trabajadores. En el único sitio del mundo donde los colombianos no pueden trabajar se llama Colombia. Este es el debate en el que estamos. Entonces no nos vengan aquí con avivataditas de echar cuentos y hacer presentaciones pues para cazar incautos. No somos incautos. Nosotros sabemos exactamente de lo que estamos hablando. Este tema específico llevo 30 años discutiéndolo. Usted lo sabe, doctor Carrasquilla. 30 años con la mentira de que el milagro chileno... Un minuto, senador. Milagro chileno. Y entonces se hunde el milagro chileno y les decimos, bueno, van a cambiar. No, no se puede. Aquí solo se puede hacer lo que se está haciendo. ¿Y por qué? Porque lo ordena el Banco Mundial, lo ordena el Fondo Monetario Internacional, lo ordenan las transnacionales, lo ordena la OCDE. El día, mis queridos colombianos, que a esta élite que nos ha mal gobernado, que no ha sido ni siquiera capaz de desarrollar el capitalismo, no estamos hablando de otra cosa, el día en que tengan una idea de verdad propia sobre algo que de verdad valga la pena en este país, les va a dar un derrame cerebral. Muchas gracias.